Mayo. Ese está tipo con todas las cabezas juntas, por eso digo. Bueno, A no ser que... yo porque me parece que se va a A ver, acoplar dale, ponlo ahí, el volumen. Sí, el volumen más que nada. Sí. Uy, para.
Bueno, ¿se escucha? ¿Dónde estamos? Bueno, buenos días, yo soy Cecilia y estamos acá con Agus y con Maya y vamos a presentar un ateneo sobre un paciente que tuvimos internado en la unidad 5 durante el mes de julio. Ahí estamos. Él es un paciente de 2 años y 3 meses, previamente sano, su desarrollo neuromadurativo era normal, y como único antecedente a rescatar dentro de lo familiar, tiene un hermano, que actualmente tiene 5 años, que cuando tenía 18 meses presentó un episodio de ataxia aguda, que duró por referencia materna aproximadamente una semana, se autolimitó y recuperó ad íntegrum. Después no había nada más a destacar desde lo personal y desde lo familiar. Este paciente consulta en nuestro hospital, su motivo de consulta fue movimientos anormales e imposibilidad para la marcha y bipedestación. Su historia arranca a mediados de junio, donde empezó a presentar alteraciones en la marcha, la madre lo refiere como una disminución en la movilidad del miembro inferior derecho, que le daba una marcha medio atáxica con aumento de la base de sustentación, movimientos anormales en la mano izquierda y lateralización esporádica de la comisura labial hacia ambos lados. Con esta clínica, consulta en el Hospital Durán, donde se interna por 24 horas, el diagnóstico sindromático en ese momento era de ataxia aguda, se le realiza un ataque del sistema nervioso central, un fondo de ojo y un screening toxicológico en orina, que incluía búsqueda de intoxicación con monóxido de carbono, todo eso dio dentro de límites normales, y el laboratorio, que el único hallazgo que tuvo fue una leucocitosis a predominio linfocítico con 15.860 glóbulos blancos. Ahí está. Como dije, Sí, la internación fue por 24 horas. Silencien porfa los micrófonos. Duró 24 horas esta internación y fue dado de alta porque se valoró mejoría clínica con un seguimiento, tanto desde pediatría como desde neurología, pautado. Él desde ese momento, desde el alta, su sintomatología solo empeora, de tener esta imposibilidad para la marcha, pasa a tener imposibilidad para la bipedestación, incluso la sedestación. Estos movimientos anormales que tenía en la mano se generalizaron a los miembros y aumentaron tanto en frecuencia como intensidad. También tenía alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, la mamá nos cuenta que se despertaba a la mitad de la noche y se quedaba sentado en la cama. Y además tenía una alteración en el habla, perdió algunas palabras que él ya decía, y en la deglución rechazaba los alimentos sólidos y semisólidos. Muy bien, entonces dijimos que consultan el servicio de neurología, y ahora la idea un poquito es que veamos cómo llegó el paciente a la consulta, que ustedes vean ese examen neurológico, lo que el video los muestra, y describan, si pueden, en el chat, los movimientos, o lo que estén viendo alterado, que lo describan como lo describirían en un examen físico, semiológicamente, ¿qué está pasando? Y ahí vamos. Bueno, ahí estuvo la primera vez, lo pongo de nuevo, mientras tanto hagan, si quieren, comentando un poquito que ven. En este momento la cara está tapada para preservar la identidad del paciente, pero si lo pudiéramos ver, es un paciente que conectaba, que seguía con la mirada. Era por momentos breves que mantenía esa conexión, pero estaba completamente reactivo. Era medio difícil el resto de la valoración, tono y músculo y fuerza muscular por estos movimientos que presentaba. Y no. Apaguen el video si no se corta tanto. Ok, parece que se está cortando. Como que apagues esto, no lo reproduzcas más. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, entonces, lo que podemos ver, o lo que llama la atención al examen físico neurológico, son estos movimientos claramente anormales, no parecen estereotipados porque son irregulares, que afectan los 4 miembros, y que medio fluctúan de una parte del cuerpo a la otra de manera algo azarosa. Son contracciones musculares que son involuntarias y que son cortas, no tan saltonas como
no tan saltonas como una mioclonía, pero menos sostenido que una distonía. Entonces, con esto lo valora el servicio de neurología, valora un paciente, como dijimos ya, reactivo, que sostenía la mirada, no tenía ningún hallazgo patológico en las pupilas, fuerza y tono, era difícil valorarlo, no tenía clonus ni Babinski, no tenía sedestación o bipedestación autónoma, los reflejos eran positivos, estaban conservados, y tenía estos movimientos anormales en boca y miembros, no estereotipados, irregulares y continuos que acabamos de ver y describir. Con esto se hace por la situación epidemiológica, una PCR para COVID que resulta negativa y se interna en unidad 5 para diagnóstico y tratamiento. Con estos videos o esta descripción de los movimientos que acabamos de hacer, ¿cómo englobarían el diagnóstico sindromático del paciente? Contesten, por favor, por el chat y silencien los micrófonos. Participación por el chat, gracias. 0. Ahí está. Ok, encefalitis. Y dentro del tema movimientos, ¿cómo clasificarían esta alteración del movimiento para empezar a encarar el diagnóstico? Bien, perfecto. Acá dijeron Corea. Sí. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces acá, como decían en el chat, tenemos una corea. En realidad, por la mezcla de los movimientos, se clasificó como una coreoatetosis. Hablando un poquito de Corea, la palabra Corea surge de la palabra griega para baile, y se vio por primera vez en el 1500 en contexto de ceremonias religiosas, y fue llamada el baile de San Vito, y ese mismo nombre le dio después Sydenham para denominar una enfermedad en el 1700 que afectaba a los niños. Para determinar que un movimiento, aunque una alteración del movimiento es una corea, tienen que ser irregulares y cortos, como acabamos de decir, abruptos, medio azarosos, porque fluyen de una parte a la otra de manera impredecible, de manera caótica. Cuando tienen mayor amplitud, en situaciones de afectación extrapiramidal, puede llamarse balismo, y cuando son continuos, fluidos, y dan como una apariencia de que se está contorsionando el paciente, se llama coreoatetosis. Y esto ocurre por una afectación de las estructuras de los ganglios de la base, que funcionan como un coordinador dopaminérgico de la actividad de la corteza, de la relación entre la corteza y el tálamo. Esto puede ser liberando la actividad del tálamo o inhibiéndola. Lo que ocurre en las coreas es que hay una disfunción en la inhibición talámica y no hay filtro de todos estos movimientos involuntarios que terminan ocurriendo. Esta afectación puede ser directa o indirecta en contexto de una enfermedad sistémica, y puede ser aislada o puede ser acompañada de otras lesiones encefálicas. Entonces, dentro de las causas de corea, las más conocidas, digamos, son la corea de Huntington, que la misma es una de las causas, si ven por acá, hereditarias de la corea, pero la corea de Huntington se suele presentar en adultos, en pacientes a partir de los 40 años, y cuando se presenta en niños, porque hay una forma juvenil, es sobre todo con alteraciones extrapiramidales, con parkinsonismos, con distonías. Después pueden estar englobadas en un grupo de patologías que no nos van a dar como manifestación única y aislada una corea, por ejemplo en contexto de parálisis cerebral, ya sea por un Kernicter o una anoxia perinatal. Podemos tener movimientos coreicos, pero acompañados a distonías y acompañados a otras cosas en el examen físico que nos van a guiar. Otras cosas hereditarias que me pueden dar corea son la neuroacantosis, una afectación hematológica secundariamente altera los ganglios de la base, desórdenes neurometabólicos, como la enfermedad de Wilson u otras metabolopatías. Puede ser inducida por drogas, por toxinas, puede ser de causa vascular, tumoral, traumática, cualquier cosa que lesione esa zona. Dentro del metabólico, afectaciones endócrinas como hipoparatiroidismo o hipertiroidismo, diselectrolitemias, alteraciones glucémicas y algunos déficits nutricionales como el déficit de B12.
Y de todas estas, la más frecuente en pediatría en realidad es una causa infecciosa o postinfecciosa en realidad, que es la corea de Sydenham. La corea de Sydenham o corea reumática es uno de los criterios mayores para hacer diagnóstico de fiebre reumática aguda, que sabemos que es una complicación postinfecciosa en una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. La mayoría de las alteraciones de la fiebre reumática se suelen dar a los 21 días aproximadamente de la infección, y puede darse de 1 a 8 meses después, es de las manifestaciones más tardías. Del 10 al 40% de las fiebres reumáticas pueden tener como único síntoma una corea, y se presenta alrededor de los 5 a los 15 años. Los pacientes suelen tener como característica más saliente la corea, tienen hipotonía y tienen algo que se llama impersistencia motora, que quiere decir que no logran mantener las contracciones en el tiempo, y eso da hallazgos característicos en el examen físico, como una mano en ordeñe, porque no pueden mantener el puño cerrado, entonces continuamente hacen eso, o si le pedís que saque la lengua, no pueden y la guardan. Esto se puede acompañar de síntomas psiquiátricos, desde alteraciones en la personalidad, conducta inapropiada, desórdenes obsesivo-compulsivos, todo esto como la misma complicación postinfecciosa. Entonces, para hacer un diagnóstico de corea de Sydenham, o para encarar los estudios complementarios en esta patología, por un lado tengo que buscar la evidencia de una infección actual o pasada por el estreptococo, y eso yo lo puedo hacer con un cultivo de fauces, pidiendo un ASTO, que sabemos que es la respuesta, la anti-estreptolicina O, que es la respuesta serológica, y se pueden pedir además los anticuerpos anti-ADNasa B, que son otra respuesta serológica, y que a diferencia del ASTO puede perdurar un poquito más en el tiempo. Hay que tener ojo en la interpretación, porque sabemos que faringitis por estreptococo en niños y adolescentes es algo muy común, entonces tienen, digamos, falsos positivos. Otra cosa que podemos hacer para ver si una coreatetosis de un paciente es debido a una corea de Sydenham es buscar evidencia de otros daños de órganos habitualmente afectados por la fiebre reumática. En este caso, algo que nos puede estar afectando y no dar sintomatología dentro de la fiebre reumática es la carditis, entonces se tiene que hacer un ecocardiograma, porque la presencia de carditis en contexto de corea de reciente aparición nos pone el sello de Sydenham. También como estudios complementarios deberíamos descartar diagnósticos diferenciales. Entonces, sabiendo todas estas causas, todas estas etiologías, les quiero preguntar y que comenten en el chat, ¿qué pedirían para estudiar este paciente? No tan rápido. Pedirían algo, por ahí consideran que no hay que pedir nada. Están participando tanto que se bloqueó el chat, parece. Rompimos Zoom. Bueno, los pasamos a comentar entonces. Como estudios complementarios en este paciente, recordemos que ya teníamos unos previos, teníamos una tomografía, teníamos un toxicológico negativo y teníamos un fondo de hoja normal. Lo que se hizo acá inicialmente es para agregar resolución a esa visualización del sistema nervioso central, se solicitó una resonancia de cerebro con espectroscopía, la misma no mostró alteraciones, estaba dentro de límites normales, y encarando desde la parte infectológica, se pensó como diagnóstico posible y más prevalente entonces la corea de Sydenham. En el laboratorio se solicitó un hemograma con una química completa, con PCR y procalcitonina, un ASTO y cultivo de fauces, pensando de nuevo en Sydenham, y serologías virales como gatillos a otras enfermedades de resorte inmunológico que pueden afectar encéfalo. De esto tuvimos un laboratorio básico dentro de límites normales, un ASTO de valor 81 que es normal, se repitió posteriormente a los 10 días para hacerlo en modo de curva, y estaba estable, fue normal, un cultivo de fauces negativos, y serologías virales negativas, excepto por un positivo de varicela como antecedente de vacunación. Se hizo además una punción lumbar con un citoquímico, cultivo y virológico. El citoquímico no mostraba inflamación, tenía una célula mononuclear, proteínas normales y una glucorraquia que para la glucemia del paciente en ese momento también estaba normal. Cultivo y virológicos que fueron negativos.
Hicimos una valoración cardiológica, como dijimos, para buscar afectación de otros órganos en contexto de una fiebre reumática aguda con un electro y un ecocardio. Estuvieron los dos dentro de límites normales. Con esto ya nos íbamos alejando bastante del diagnóstico de Corea de Sydenham. Dentro de las posibles etiologías inmunológicas, tenemos entonces un laboratorio donde le hicimos FANGAM C3C4, anticuerpos para enfermedad celíaca, inhibidor lúpico y anticuerpos antifosfolipídicos. Hay un resorte, no sé si lo dije en la tabla de etiologías, pero hay un grupo incluyendo el lupus de patologías inmunológicas que se pueden presentar con Corea. Este dio dentro de límites normales, los anticuerpos negativos y el coagulograma y resto de estudios de coagulación normales. Se reservó muestra para ingresar BOC y muestra para panel de anticuerpos pareados en líquido cefalorraquídeo y suero, encefalitis tanto infecciosas como otras inmunes y postinfecciosas pueden manifestarse con Corea. Y dentro del hereditario se sospechaban dos etiologías principales, la neuroacantosis, en el laboratorio para eso se hizo un frotis, y una enfermedad de Wilson por la que se solicitó ceruloplasmina y una valoración oftalmológica con lámpara de hendidura. El frotis dio dentro de límites normales, la ceruloplasmina y la valoración oftalmológica normal, descartando así estos diagnósticos diferenciales. Se pensó en algo metabólico, en alguna metabolopatía. De estos, el lactato, amonio y los estados de ácidos base controles estuvieron dentro de límites normales, perfecto que lo acaban de comentar en el chat. Todo eso fue dentro de límites normales. La glucemia no la especifiqué, pero estaba en el laboratorio general que se pidió al principio, estaba normal. Y por último tenemos lo hematológico, donde habíamos hablado de algunas deficiencias que esto podía causar. Entonces el laboratorio, vitamina B12 y un coagulograma. La vitamina B12 dio inclusive bordeando el límite superior, el coagulograma fue completamente normal. Con esto un poco descartando estas etiologías. Bueno, muy bien, para seguir con la evolución, sigue Maya. Bueno, buenas tardes, yo voy a continuar con la presentación. Bueno, mi compañera ya mencionó todas las causas probables de esta coreatetosis que se fueron descartando poco a poco. El 3 de julio el paciente inicia con aportes por sonda nasogástrica debido a que tenía estaba con bastante hipotónico, una hipotonía axial franca, y además que por referencia materna había presentado en la casa trastornos deglutorios más que todo durante la alimentación a sólidos. El 6 de julio, a modo de actualizar el estado neurológico del paciente, continuaba con esos movimientos tipo coreatetoicos que inicialmente los tenía en los 4 miembros, pero que posteriormente como que se notaba más en el hemisferio izquierdo, además que agrega algunos signos extrapiramidales como el signo de la rueda dentada, que lo presentaba en el miembro superior izquierdo, esta franja hipotonía axial, y continuaba con trastornos deglutorios y del habla. Bueno, habiendo descartado tanto causas infectológicas, cardiológicas, hereditarias, metabólicas y hematológicas, se piensa en una probable etiología de tipo inmunomediada, y en conjunto con el servicio de neurología, se decide iniciar el pulso con metilprednisolona a 30 miligramos por kilo día. Paralelamente se ingresan anticuerpos para encefalitis autoinmune en el hospital, ya que teníamos esta sospecha diagnóstica de tratarse de alguna causa inmunomediada. El 6 inicia con pulsos con corticoides, el 6 y el 7 pasan, inicialmente se esperaba que fueran 2 pulsos. Durante el primer pulso el paciente presenta un episodio de excitación, irritabilidad, labilidad emocional e imposibilidad para conciliar el sueño. Inicialmente se piensa que era un efecto secundario al pasaje de los pulsos. Y el 8 de julio, evaluando nuevamente el estado neurológico del paciente, se observa que al primer pasaje del pulso, el paciente había tenido una respuesta evidente, que los movimientos y miembros y en boca estaban bastante mejorados, tenía un mejor tono axial, tenía el sostén cefálico que inicialmente no lo tenía, y además acompañaba al sentarlo. Continuamos con la sonda nasogástrica, y algo nuevo que aparece el 8 de julio es que notamos que el paciente en esa evaluación durante la mañana se lo notaba confuso, hiporeactivo y con un sensorio alternante.
Entonces, pensamos, ¿por qué está teniendo esta alteración de la conciencia sumado a el episodio que presentó durante el primer pasaje de pulso? Se le decide pedir un electroencefalograma en vigilia, que nos da que tenía un ritmo delta, con ondas lentas, dominante generalizado, con una reactividad en vigilia disminuida no comicial. Entonces, en ese momento pensamos en plantear un nuevo diagnóstico. ¿Ustedes plantearían un nuevo diagnóstico con estos nuevos datos que les acabo de brindar? No, Nada. nada, sí, ya. Ahí, no. Bueno, entonces con todos estos nuevos datos, este nuevo electroencefalograma que se le hizo, que era compatible con una encefalitis generalizada, pensamos en una encefalitis de tipo autoinmune, con la corticostesis como una manifestación inicial. Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué es la encefalitis? ¿Por qué no lo asumimos previamente a este paciente que estaba encefalítico? ¿Qué debería haber presentado previamente para poder pensar que era una encefalitis? Bueno, tenemos que la encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral, que la disfunción neurológica va a depender mucho de la zona anatómica que se afecte y también del grado de afectación. Tenemos algunos criterios clínicos para basarnos y poder decir es un paciente que está con una encefalitis. El criterio mayor que tiene que estar presente en la mayoría de los casos es que tenga una alteración del estado mental. Este criterio puede a veces no ser tan prominente cuando la afectación del parénquima es focal. Eso es lo que nos pasaba con nuestro paciente, ya que él no tenía una alteración del nivel de conciencia muy evidente o muy franca, por eso es que previamente al electroencefalograma no lo habíamos pensado como que estaba encefalítico. En cuanto a criterios menores, tenemos estos que pueden observar acá: fiebre, convulsiones, algún signo de foco neurológico, tanto una neuroimagen como un electroencefalograma que sea compatible con una encefalitis. Dentro de los criterios menores que nuestro paciente presentaba, tenía esa aparición de signos de foco neurológicos, que tenía esta hipertonía. Tenía esta hipertonía en uno de los miembros, que era el miembro superior izquierdo, y además tenía este electroencefalograma, que era compatible con una encefalitis. Dentro de las causas más frecuentes de encefalitis, como a la cabeza tenemos causas infecciosas. Dentro de las más frecuentes son herpes 1 y 2 y varicela. Después tenemos inmunológicas postinfecciosas, que están en encefalomielitis aguda diseminada. Como autoinmunes, a la cabeza tenemos por anticuerpos antireceptor NMDA, y dentro de las sistémicas el lupus, como mi compañera ya lo había mencionado antes y se había ido descartando. Siempre hay que tener en cuenta el descartar también tóxicos, metabólicos, lesiones ocupantes y trauma, que se fue descartando igualmente. El 8 y al 10 de julio se decide extender los pulsos con corticoides a 5 dosis totales, debido a que el paciente había presentado, si bien había presentado una mejoría ante los primeros 2 pulsos, era una mejoría parcial. Entonces extendemos 5 días totales e iniciamos con prednisona por vía oral a 2 miligramos por kilo día. El 14 de julio lo evaluamos nuevamente y vemos que no tenía ningún movimiento anormal en ninguno de los miembros. Tenía esta mejor conexión con el medio, pero era una conexión parcial. A veces todavía tenía esta desconexión que le había mencionado previamente. Y una nueva sintomatología que aparece ese día son unas distonías en los miembros superior izquierdo e inferior izquierdo, predominio distal. Asumimos entonces que fue una respuesta parcial a los pulsos, y se decide el pasaje de gamma globulina, que sería como dentro de la primera línea, pensando en una causa inmunomediada. Pasa 1 gramo por kilo día en 2 días. Y ahora continuamos con mi compañero. Bueno, con esto
nuestro paciente siguió con el pasaje de gamma globulina y mientras nosotros recibimos un par de resultados más de los que habíamos pedido previamente. Como causa inmunológica, ¿se acuerdan que habíamos pedido las bandas oligoclonales, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo? Y recibimos que eran las bandas oligoclonales positivas con un patrón tipo 2, con producción local de inmunoglobulinas y había presencia de oligoclonicidad. Ahora esto, traduciéndolo un poco, ahí tenemos nosotros 5 posibles patrones de bandas oligoclonales, siempre se pide pareado en suero y en líquido cefalorraquídeo. Siempre hay que acordarnos que solamente pedirlo en suero o solamente en líquido cefalorraquídeo no es indicativo de nada. El patrón tipo 1 habla de un patrón policlonal donde justamente se observan bandas policlonales en suero y en líquido cefalorraquídeo, pero no hay bandas oligoclonales que son las que a nosotros nos interesan. El patrón tipo 2 es el que se llama patrón positivo, donde se ven bandas oligoclonales positivas en el líquido cefalorraquídeo con una respuesta en el suero que es policlonal. Y esto habla de que hay una respuesta dentro del sistema nervioso central intratecal aislada, porque son las oligoclonales. El patrón número 3 es el patrón más que se denomina así, donde tenemos las bandas oligoclonales tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, pero en el líquido cefalorraquídeo hay en mayor cantidad. Entonces esto habla de que hay una respuesta sistémica y además una mayor respuesta a nivel intratecal. Después tenemos el patrón número 4, que es el patrón en espejo, donde se ve el mismo patrón de bandas de bandas policlonales en líquido cefalorraquídeo y en suero, y esto habla de una respuesta epiclonal sistémica y que pasan por la barrera hematoencefálica al líquido cefalorraquídeo sin producción intratecal. Y por último, el patrón número 5, que habla de un patrón monoclonal, con algunas bandas espaciadas en suero y en líquido cefalorraquídeo, y de nuevo, no hablan de síntesis intratecal. Entonces, lo que a nosotros nos importa es valorar si hay una respuesta positiva de producción intratecal de bandas oligoclonales, que eso se ve cuando hay un patrón de tipo 2 o de tipo 3. También se acuerdan que habíamos pedido el panel de anticuerpos para encefalitis autoinmune, que también siempre se pide pareado en líquido cefalorraquídeo y suero. Se pide el NMDA, el AMPA, el CASPR2, el G1 y el GABA-B. Recibimos este panel de anticuerpos que era positivo para anticuerpos anti-NMDA en suero y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, una vez que recibimos todos estos estudios, además, buscando otras posibles causas de encefalitis autoinmune, durante la estadía en la sala se hizo una ecografía abdominal y una radiografía de tórax, buscando alguna causa de tipo oncológica, que eran normales sin ningún hallazgo a destacar. Con todos estos estudios, llegamos al posible diagnóstico de encefalitis por anticuerpos anti-NMDA. Esta encefalitis es una de las encefalitis autoinmunes. Como encefalitis autoinmunes como entidad general, tenemos que obviamente es una inflamación del parénquima cerebral de causa autoinmune, es decir, por la generación de autoanticuerpos. Cuando uno intenta buscar un poco de encefalitis autoinmunes, hay como 2 grandes tipos. Las que se generan por una respuesta a proteínas intracelulares, que en general son como una manifestación paraneoplásica de tumores paraneoplásicos, y si no tenemos que hay anticuerpos contra proteínas extracelulares, que estas son las que se llaman encefalitis autoinmune propiamente dichas, que son por autoanticuerpos que se unen, digamos, a antígenos extracelulares. Y hablando sobre todo de estas encefalitis autoinmunes propiamente dichas, siempre para la generación de estos autoanticuerpos hay que buscar qué gatillo inmunológico hizo que se produzcan estos autoanticuerpos. En general, muchas veces tenemos que se producen, bueno, acá vemos una fotito que los autoanticuerpos son contra, en el caso de la encefalitis por NMDA, contra el receptor de N-metildiaspartato, que es el NMDA, que lo que hace es, normalmente se une al glutamato, y bueno, en este caso se bloquea el anticuerpo. Como gatillo inmunológico, nosotros siempre hay que pensar 3 grandes causas. Las infecciosas, sobre todo la encefalitis, que en general lo más común es una encefalitis viral, y la más común de todos es con una infección viral asociada al herpes simple. Y en general lo que pasa en estas encefalitis por herpes es que los chicos se infectan por el herpes y después recaen más adelante con una encefalitis, que no es encefalitis como causada por el propio virus, sino por el gatillo inmunológico que hace que se produzcan estos anticuerpos y reaccionan contra el receptor anti-NMDA.
Después, otra causa que se ve sobre todo más que nada en mujeres adolescentes jóvenes con tumores que generan estos autoanticuerpos. El principal tumor, que si bien un 40% de los casos, es el teratoma ovárico, y si no, algunos otros tumores de células germinales. Pero la gran mayoría de estas encefalitis autoinmunes propiamente dichas son de etiología desconocida, por lo menos hasta el momento. ¿Y qué es lo que se produce? Se produce primero una afectación cortical temporal, y luego se van a afectar los ganglios de la base. Como parte de esta afectación cortical, vamos a tener que la clínica que va a tener el paciente va a haber una disfunción cognitiva que puede llevar a confusión, algunos cambios en el comportamiento, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, alguna alteración de la memoria, y alteraciones psiquiátricas como por ejemplo alucinaciones, ansiedad, agitación, cambios en la personalidad, psicosis. Y siempre se acompaña generalmente de convulsiones. Lo que es importante destacar es que si uno analiza en este momento el líquido cefalorraquídeo, no va a haber nada específico, solamente una pleocitosis con linfocitosis. En el electroencefalograma se pueden llegar a ver descargas focales asociadas a estas convulsiones, y en una resonancia magnética del sistema nervioso central se van a ver lesiones de esta afectación cortical en la corteza que se ven como una hiperintensidad, sobre todo en la secuencia FLAIR. Lo importante de destacar de esta afectación cortical es que en general en los chicos se presenta más como algo del tipo de alteración del ciclo sueño-vigilia, irritabilidad y las convulsiones, y en cambio en adolescentes y adultos va más para lo que es alteraciones psiquiátricas con alucinaciones, cambios de la personalidad, agitación y psicosis. Y luego, en general, a lo largo de 4 semanas, evolucionan a un cuadro completo con afectación de los ganglios de la base y del tronco, con ya disminución del nivel de la conciencia, y aparecen los desórdenes del movimiento, que pueden ser coreas, coriatetosis, rigidez, distonías sobre todo orofaciales, y muchas veces se acompañan de disautonomía. En el líquido cefalorraquídeo, acá sí ya vamos a ver una producción intratecal de las bandas oligoclonales, y en el electroencefalograma lo característico son la presencia de ondas deltas generalizadas. Y en cuanto a la imagen del sistema nervioso central, como ya están afectados los ganglios de la base, se van a ver estas lesiones subcorticales, que de nuevo siempre son como una hiperintensidad en la secuencia FLAIR. Acá está lo que les decía recién, que en general en los niños y en los lactantes las alteraciones psiquiátricas no son tan evidentes, y sí se manifiestan más como irritabilidad, agitación, agresión, berrinches y disminución del habla. Y algo importante a destacar de acá es que nuestro paciente no se presentó con esta clínica tan secuencial como la describimos recién, sino que nosotros lo evaluamos directamente con las alteraciones de los ganglios de la base, con estas distonías, sobre todo las orofaciales y mioclonías, y que después, indagando un poco, hablando con la mamá, a ver cómo es que realmente sucedió todo, ella nos contó estas alteraciones del sueño, del ciclo sueño-vigilia y de la irritabilidad. En cuanto a la encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, tenemos que, bueno, ya sabemos que es de etiología autoinmune, y lo más importante es que es algo que tiene un tratamiento que involucra una cura que puede ser total en la mayoría de los casos, y que entonces es importante intervenir tempranamente. Entonces, ante la sospecha de una encefalitis autoinmune, no esperar a todos los resultados, sino ya instaurar el tratamiento desde el inicio, como se hizo en este caso, que el paciente empezó con los pulsos y con la gamma globulina antes de tener todos los resultados. Esto lo que hace es que se pueda recuperar de forma más rápida y se disminuye la probabilidad de las recaídas. La primera línea de tratamiento, como se puede ver acá en la diapo, son los pulsos de metilprednisolona o la gamma globulina, y también una tercera opción dentro de la primera línea es la plasmaféresis. Y se pueden utilizar solos o combinando 2 o 3 de ellos. Ya como segunda línea de tratamiento, cuando los pacientes no responden, y más que nada en adultos, se ha visto el uso de rituximab o de algunos otros inmunosupresores como la ciclofosfamida, pero no hay estudios que tengan una validez importante en cuanto a su tratamiento de los chicos con estos 2 fármacos. Y en cuanto al pronóstico de estas encefalitis, en general, como les dije, si uno las sospecha y las trata tempranamente, el 80% se van a recuperar de forma casi completa o completa, pero la recuperación puede llevar hasta más o menos 2 años. En general, lo primero que se recupera es todo lo que es funciones motoras, y lo último que se recupera son las funciones sociales, ejecutivas y del lenguaje. Y hay hasta alrededor de un 15% de pacientes que pueden presentar recaídas. Acá vamos a ver un video de cómo
lo evaluamos a nuestro paciente una vez que hizo el pasaje de los 5 pulsos y las 2 dosis de gamma globulina. No. Ahí voy, ya termina esto. Ahí lo podemos ver que ya tenía una sedestación voluntaria, si bien todavía no se paraba el paciente y ya había empezado a comer, y ya no se observan movimientos anormales. Bueno, entonces con esto llegamos a la conclusión de que es muy importante hacer esta sospecha diagnóstica temprana para tratarlo adecuadamente y tratar de que se recupere lo mayor completamente posible. Como les había dicho antes, muchas veces la etiología es de causa desconocida, pero nosotros quisimos ampliar un poco más en cuanto a ver si había algo inmunológico, algo infectológico que había podido ser parte de este gatillo. Se hicieron serologías para el COVID-19 en el contexto de la pandemia y este paciente presentaba una IgG positiva con una IgM que había resultado indeterminada. Con estos resultados, en conjunto con el servicio de virología, se decidió entrar PCR para COVID-19 en las secreciones nasofaringias, en el líquido cefalorraquídeo y en materia fecal, y en los 3 pares dio negativa. Si bien no podemos llegar a ninguna conclusión, es como un dato a tener en cuenta, sobre todo ahora, en época de pandemia, como tenerlo que podría haber sido un posible gatillo inmunológico para la producción de estos anticuerpos. Y bueno, finalmente nuestro paciente se fue el 21 de julio de alta con la dosis de corticoides de mantenimiento y seguimiento por el servicio de neurología y en consultorios externos docentes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda? La pueden escribir por el chat. Hay que poner muy bueno, muy interesante. Sí, sí. Vi al paciente en sed. Ah, bueno. Ahí, Lu, vos viste el paciente en sed, si nos querés escribir. Estamos mejor. En la valoración de neuro no se pidió electroencefalograma. Sí, es el... Inicialmente, Inicialmente no, porque se evaluó solamente con una corea y no se interpretó la posibilidad de encefalitis, y luego cuando valoramos al paciente ya más encefalítico por la clínica, se hizo este electroencefalograma que dio las ondas delta y el patrón compatible con encefalitis. Inicialmente se asumió mucho de la clínica del paciente como secundario a las alteraciones motoras. El paciente hablaba menos, se pensaba que era más una cuestión medio disártrica por mioclonías faciales. Claro, y por ahí lo podemos valorar en realidad como una pérdida de lenguaje, y como estuvo todo el tiempo reactivo, y con esta conexión que es medio difícil valorarla en un chico de 2 años cuando no tenemos contexto previo, la mamá lo veía muy parecido a cómo era él habitualmente. Retrospectivamente podemos pensar que el chico en ese momento ya estaba encefalopático, solo que no era tan evidente porque lo eclipsaba un poco los movimientos anormales que presentaba. Supone que una alteración del habla, sin una descripción más allá de la corea, es real, sí. Pero como te dije, no lo retótico fue la alteración del habla. Sí. Es más, hay descripciones, lo que leímos, hay descripciones de cómo la corea de Sydenham inicialmente puede parecerse mucho a una encefalitis por anticuerpos anti-MDA, porque ambos tienen afectaciones motoras y ambos pueden tener algo de la esfera psiquiátrica, o sea, estos cambios de ánimo, es como que los fuimos revalorando constantemente, y no, se pidió recién al final el electro. Sí, ahí Ailu, que fue la que lo vio en SED, nos cuenta que ya no tenía movimientos anormales y que ya no tenía alteración en el habla, si bien todavía no recuperó la marcha. Y que continuó alimentándose bien. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, acuérdense que después en el campus van a estar las preguntas que no sé hasta cuándo. Hasta el martes a la noche hay tiempo para responderlas. Hasta las 2 de la tarde. Bueno. Y después, si quieren, y acá en la tienen toda la bibliografía que utilizamos para leer. Bueno, muchas gracias. Muy bien. No sé qué pasó. Sí. Era Rama. ¿Pongo de tener video? Claro,